Sí. Vamos ahora, si ustedes se dan cuenta, en las escrituras hay en otros lados donde se hace mención de lo que representa un árbol en sí. En el libro de Daniel, capítulo 4, y en el versículo 20 y 22, yo no sé si ustedes han leído ese libro y ahí han encontrado la historia donde Nabucodonosor tuvo un sueño también. Tuvo un sueño y vio un árbol grande y frondoso, ¿cierto? Y cuando Daniel le va a interpretar el sueño, ¿qué le dice? Este árbol. ¿Ah? Tú eres este árbol. Tú eres este árbol, dice. Porque a ti han anidado todas las aves de los cielos. Y han venido y han hecho su hogar acá. Así le dice el profeta Daniel. Pero el susto, la angustia de Nabucodonosor, ¿cuál era? No era tanto el árbol, sino ¿qué cosa? Que ha sido cortado. ¿Qué fue? Que fue cortado. Y esto, dice de una interpretación que le da Daniel, eso significa que él iba a ser ¿qué? Quitado durante 7 años. La historia se repite. Sí, exacto. Entonces durante 7 años iba a ser quitado. Iba a andar como las bestias del campo. Es decir, iba a bajar de la cúspide a lo más bajo. Por eso es que había tenido el sueño de ese gran árbol. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué se está comparando a un árbol también a Babilonia? Miren lo interesante. Es que las características son las mismas. Sí. ¿Por qué se está comparando a un árbol Babilonia? Mire lo interesante del asunto. Creo que aquí es. En el libro de Génesis, capítulo 10. Versículo Versículo 10. Dice, vamos a leer del verso 8. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue la cabecera de su reino, ¿qué cosa? Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur y edificó a Nínive y la ciudad de Rehobot y Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. ¿Por qué lo he traído a esta sección? El versículo 11 mío pone Asiria. Asiria, sí. Ah, claro. ¿En el versículo qué? 11 pone Asiria. ¿En todos dice así? Sí. Ok, Asiria. ¿Por qué razón estoy trayendo? En el mío no lo dice. ¿Cómo dice en el tuyo? En el mío dice Nínive, Rehobot Ya. y Calá. Es Asiria, porque acuérdense de que la capital de Asiria es Nínive. En el 11. La capital de Asiria es Nínive. Entonces, de igual, de Nínive o Asiria es la misma cosa. La diferencia es de que Nínive es la capital, el centro de Asiria, donde estaba el gobierno asirio. Entonces, nótese de que Babilonia y Asiria traen puntos en común desde sus inicios. ¿Cierto? Traen puntos en comunes. La inspiración no puso allá, no le revela este sueño a Nabucodonosor de este gran árbol que soñó y que estando en su mayor apogeo fue cortado. Es decir, no se lo puso, Dios no puso esa revelación en Daniel, en este rey, para que Daniel se le interpretara por un puro placer. Hay un propósito, hay una lección que debemos aprender de este asunto. Nótese que Babilonia
se caracteriza o se caracterizó siempre por ser una nación que estuvo contra la libertad de religión. Y eso lo podemos ver desde el principio, es decir, desde el principio de cuando tomó cautivo al pueblo de Dios. Lo primero que hizo Nabucodonosor al tener un sueño es que se puso a hacer una estatua de oro y obligó a todos que le adoraran esa estatua. Y el que no le adorara, ¿qué cosa? Iba a ser muerto. Y ahí apareció Sadrach, Mesach y Abednego como aquellos que se rehusaron a adorar, se mantuvieron leales y los tiró al horno de fuego con la intención de matarlos. Pero no los pudo matar. Según la tipología, no los pudo matar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Estamos hablando de que, estamos tratando que, ¿cuál es el poder que está reinando ahora sobre la tierra? Según lo que la profecía nos está indicando. Los Estados Unidos es el país que está gobernando sobre las naciones. Es el que tiene las naciones sometidas a su voluntad. Pero Estados Unidos tiene dos fases. Tiene la fase cuando él actúa como un corderito, que es noble, pero tiene la segunda fase, cuando él habla como ¿qué? Habla como un dragón. Es decir, cuando él actúa como un dragón. Y esa es la parte cuando Babilonia está gobernando. Porque ahí es cuando él está hablando ya como dragón. Considerando de que Estados Unidos es el que va a crear la imagen de la bestia. Es incluso, de acuerdo a los estudios, no sé si ustedes se acuerdan, es el autor que va a asentar a Babilonia en la bestia roja de Apocalipsis 17. Él es el que la sienta. Él es el que hace que todos los habitantes de la tierra adoren este sistema o sigan este sistema que él mismo va a crear, cuando él está hablando como un dragón. El punto que nos quiere revelar el profeta Daniel es que cuando Babilonia gobierna, cuando Estados Unidos está en su base ya, hablando como dragón, es cuando el árbol es cortado por Dios. Entonces es cuando viene la retribución de Dios. Porque así como Babilonia obligó al pueblo de Dios a adorar un falso sistema de adoración basado en una estatua que había creado, de la misma manera, es decir, basado en una imagen que él creó, de la misma manera los Estados Unidos llegará un momento que obligará a las naciones de la tierra a que adoren la imagen que ha creado de la primera bestia. Donde solamente los fieles son los que podrán ser librados de la mano destructora de este poder. Disculpa, ¿cuánto entran en escena los 144.000? Ahorita vamos ahí. ¿De acuerdo? No sé si entendimos el punto. Sí. O sea, Estados Unidos será cortado cuando esté en su etapa babilónica, es decir, cuando esté obligando a las naciones a que adoren la imagen que él ha creado. Lo mismo que hizo Babilonia con Nabucodonosor, o Nabucodonosor en Babilonia. Hizo que adoraran la estatua que él había creado, la imagen. Y obligó al pueblo de Dios. Ok, ahora bien, miren lo interesante. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Cuando se da la orden, versículo 1 en adelante, se da la orden de que no se le permita a los 4 ángeles que van a destruir la tierra y el mar y todo, no se le permita hacer daño a ningún elemento hasta que hayan sido sellados los 144.000. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué dice
sobre ningún árbol. Hemos estudiado una profecía de que tierra representa el continente americano, ¿cierto? Sí. Y que agua, o es decir, el mar, la hermana White dice que representa el antiguo, el viejo mundo, es decir, el continente europeo, asiático, todo el viejo mundo. Gente, la muchedumbre. Sí. El mar, ¿no? El territorio, donde están muchas lenguas, muchas naciones. Y el árbol, las naciones. Los árboles representan las naciones que están en ambos territorios. Porque hay naciones en ambos lados. Ni sobre ningún árbol. Ni sobre ningún árbol. ¿Por qué razón? Porque en todos estos árboles, miren lo que y sigue diciendo, vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales le era dado de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La orden que viene de parte de Dios es clara: no dañen ni al territorio antiguo, ni al nuevo territorio, ni a los árboles que hay ahí. Entonces, los 144.000 serán de todas las naciones, no solamente de España, serán de Italia, De de diferentes Rumanía. pueblos. ¿Dónde han llegado? ¿Dónde están? ¿Cómo? Otra vez. Hay 144.000 sellados, ¿eh? Pero como hay países a los cuales el Señor dice que no se les haga daño, los sellados van a salir de todos esos países que el Señor no permite que se hagan daño, ¿eh? Pues yo he leído en la Biblia que son de Israel, de las 12... Sí. Sí, los 144.000 Son de las 12 tribus. del Israel de espiritual, no del 12.000, Sí. 12.000 de Rubén, Eso es, 12.000 de Simeón. eso es. 12 por 12, 144. En la Biblia dice claramente que son de las 12 Sí. tribus de Israel. tribus de Sí. Pero Israel. del Israel espiritual, Del Israel que está esparcido entre las naciones. no del No, Israel que está ahí aquí en en la Palestina. Biblia no dice espiritual, es su palabra, es su palabra. Has puesto palabras de ustedes. Aquí en la Biblia dice claramente, Sí. 12.000 de Rubén, Sí. 12.000 de Simeón. Es Y verdad. yo y usted no está en el tribu de Rubén, de Simeón o de... Es que no Otro sabemos. Es que quién. no lo sabemos. No sabemos porque hay mucha gente. Las tribus fueron esparcidas hace 2700 años atrás, no hermanos. 10, entre todas las naciones. Hermano, yo soy cristiana y yo he nacido en Madrid, pero mi ascendencia, Entonces, discúlpeme, mi ascendencia- hermano- Espera. discúlpeme, yo soy cristiana y yo he nacido en Madrid, pero mi ascendencia es judía. He entendido. ¿Lo sabía usted? Porque Entendido. nosotros somos de Toledo y en Entonces- Toledo estaban todos los judíos. Entonces, ¿Eh? usted, para que tenga verdad, tiene que reformular la frase. No 144 de las naciones, sino 144 de los 12 tribus Claro. Bueno, que son repartidos por la tierra. Que han sido Si, repartidos si sobre la- usted usa esta frase, entonces estoy de acuerdo con Estamos de usted. acuerdo. Es claro. correcto, estamos de acuerdo, así como lo ha dicho. Pero No hay nosotros problema. sabemos cuando dice El que problema No es, de las naciones. escúchame. Dejarla De eso los para luego, 12 ¿no? tribus. Pero es que las 12 tribus Escucha, están repartidas. nosotros hemos entre las estudiado el naciones. tema ya de los 144.000, entendemos el término que estás usando. Por eso es que lo tiramos así, porque asumimos de que todos ya estamos claros de qué estamos hablando. Y estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, son las 12 tribus de Israel esparcidas sobre la faz de la tierra. Exacto. Por eso es la orden que el Señor ha dado. No le hagan daño ni al mar, viejo continente, ni la tierra, Pero- nuevo continente, pero- ni a los árboles. Pero hermano, es que literalmente las 12 tribus de Israel, si no se convierten, están desechadas, por muy israelitas que sean. ¿Comprende? Que sea de Benjamín, que sea de Rubén, que sea de Judá. Hay una condición. Hay una Debe de condición. llevar el nombre del Cordero y del Padre Exactamente. Cristo en su frente. Entonces, estamos.
Entonces el punto es de que como los 144,000 están en todos estos, es decir, están en todos estos árboles, Por eso el Señor, que están en estos dos territorios que está mencionando la profecía, la orden es, no hagan daño ni a este lugar, ni a este lugar, ni a los árboles. Es decir, ni a las naciones. Porque allí es donde están los siervos de Dios. Ahí es donde ellos se encuentran. Ahí es donde ellos van a ser sellados. El punto es que solamente Dios los conoce, Dios sabe quiénes son. Dado de las circunstancias que hemos visto, que la identidad física se ha desaparecido. Fueron mezcladas entre los pueblos de la tierra. Entonces, vemos de que los árboles no serán dañados antes de que sean sellados los hijos de Dios. Quiere decir que los 144,000 deben ser sellados primero para que un árbol pueda ser dañado. ¿Qué indica esto? Que si este árbol ha de ser dañado, es decir, si ese árbol asirio, antitípico, va a ser dañado, es decir, va a ser cortado y humillado, será hasta después de ¿qué? Hasta después de que los 144,000 sean ¿qué? Sellados. Hasta entonces. Hasta entonces, este árbol seguirá siendo la copa de las naciones. Es decir, seguirá sobre las cabezas de las naciones. Hasta entonces. ¿No me parece increíble cómo Dios lo ha delineado todo? Para saber qué es lo que tenemos que esperar. ¿Que Estados Unidos va a caer? Sí va a caer. Pero no puede caer antes de que sean sellados los 144,000. Entonces quiere decir que el evento que viene ahora, o el evento que va en proceso ahora, es que el sellamiento de 144,000 redimidos del Cordero, que deben ser sellados entre todas las naciones. Es decir, que están entre todas las naciones. Y hasta cuando los Estados Unidos ya han caído, no hay sellamiento para el pueblo de Dios. Para los descendientes de Israel no. Para los adventistas, que en concreto. mire, naturalmente, los descendientes, los judíos, De Israel, de las 12 tribus, los 144,000. Sí, Ellos son sellados. son sellados. Cuando son sellados, se acaba el sellamiento para el pueblo de Dios. Porque allí es donde están siendo reunidos los 144,000. En el pueblo de Dios que está sobre toda la tierra. De los judíos 12,000. Después viene la siguiente fase del sellamiento. ¿A quiénes se sella ahora en esta siguiente fase? En esta fase sí, ya los árboles están siendo afectados. Los vientos están afectando los árboles. Están afectando el mar y están afectando la tierra. Es decir, viejo y nuevo mundo. Es en el proceso del sellamiento de todas las naciones, es decir, de los paganos gentiles, que están siendo llamados en la hora 11ª. La gran muchedumbre. La gran muchedumbre, que bien conocemos. Entonces, este sellamiento sí se da en un momento de gran tribulación y convulsión de las naciones. Hay muchos elementos que están ocurriendo durante este sellamiento. Las naciones están en convulsión en ese periodo del sellamiento de la gran multitud. ¿Puedes saber más o menos cuánto tiempo es? Una hora parabólica, pero no hay un determinado número de años. Sé que a lo mejor un año. Porque una hora parabólica, la Biblia no identifica un tiempo específico para los horarios parabólicos. Bueno, de ahí puedes decir más o menos, pues si calcular las 3 horas que eran antes. No y puedo tal, decir una más hora o tienes- menos, porque eso sería No, ya tú no alterar. puedes, tú no puedes, pero tiene que ser algo menos de 3 horas. Si en los periodos de 3 Obviamente horas... si es una hora es algo menos que 3 horas, ¿no? Y calculando los periodos de 3 horas que ha habido en cada llamamiento. Ah, vaya, pues, ok, calculémoslo, vaya. ¿Cuánto duró el periodo de las 3 horas de los tercer grupo? Menos que antes. ¿Eh? Desde el llamado de los apóstoles. ¿El siguiente grupo cuál es? El movimiento milerita, ¿no? Entonces vamos a irnos hasta 1818, que es cuando se llamó a Miller para empezar el movimiento. Que desde el año
desde el año 34 después de Cristo, vamos a poner después de la muerte de Esteban. Pensemos hasta el año 1818, ¿cuántos años hay? 1700 largos. No, ¿cuántos años? ¿Tú estás con la calculadora? Sí, pero dime qué cálculo. Ok. 1818 Ponle 1818 menos. menos cuánto? 34. Menos 34. Menos 34. 500. 1784. Eso duraron 3 horas parabólicas. Mm, 1784. Sí, pero 1784, ok. Parabólica no dura tanto. Vamos, parabólica. Las otras 3 horas, ¿cierto? Que le viene el siguiente grupo, ¿no? De las otras 3 horas. ¿Qué es el movimiento? ¿Cuánto duró este movimiento? Del llamado de la hora sexta. 1780. Duró 25 años. Y son 3 horas también. Ah, Son 3 horas también. Sí, yo no puedo decir. ya. Parabólicas no Sí depende que del no tiempo. es algo. O sea, yo no puedo determinar. Sí, que a lo mejor una hora puede ser. Una hora 5 puede años, ser- 6, 7. Pueden ser 7 años, pueden ser Sí, 40 por años, ejemplo. pueden ser 70 años, Porque o pueden son- ser 7 son- meses, pueden ser Son un año. parabólicas, no son Claro. No puedo determinar, son horarios parabólicos. Horarios parabólicos. ¿Sí me doy a entender? No, aquí hay. Claro. Ok, entonces, el acto de determinar, hermanos, Hermano, ¿no quería usted agua? No, para usted. Este es el mío. He visto que ha mirado. No, es que, muchas gracias, pero es que yo estaba mirando la infusión. Ah, Pero vamos, ok, me viene muy bien. entonces tenemos el evento, ¿no? Durante la hora parabólica del gran fuerte pregón, se van a dar muchos eventos. Las naciones, o más bien se le llama la angustia, la tribulación, la angustia de las naciones. Una tribulación de las naciones. Muchos eventos simultáneos mientras se está desarrollando la última gran cosecha, sacando la última gran cosecha de las naciones. Ahí se aprueban leyes dominicales, se da un decreto de muerte, porque ¿quién está gobernando en esa hora parabólica? Babilonia. Es Babilonia la que está gobernando, y Babilonia fue la que dio el decreto de muerte contra los hijos de Dios en el pasado. La diferencia de este decreto de muerte, como hemos dicho, es que Dios no pretende sacrificar. Así como en el tiempo de Babilonia antigua, cuando ella dio el decreto de muerte, no pudo sacrificar a los santos que se mantuvieron fieles. Sino que Dios, Miguel el gran príncipe, vino para liberarlos personalmente. Entró a ese horno de fuego y el mismo Nabucodonosor fue testigo de ello. Y los libró de sus garras. Es el mismo escenario que Dios hace en el periodo de esa hora parabólica, cuando la Babilonia moderna, que es Asiria ya en la fase del dragón, la fase terminal, cuando ya va rumbo a su caída, actúa contra el pueblo de Dios. Entonces yo creo, dice el conflicto de los siglos, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, hablando de los Estados Unidos. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud e inocencia y mansedumbre. O sea, este país fue fundado fue fundado en su juventud con inocencia y mansedumbre, rasgos de un corderito, rasgos del carácter de Jesús. Dice, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar
la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables de la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. El carácter de este país: juventud, inocencia y mansedumbre. La parte bonita de este país, ¿cierto? La parte llamativa, una planta noble. Y tenía 2 cuernos, dice, semejante a los de cordero. Cuernos semejantes a los de un cordero representa juventud, inocencia y mansedumbre. El republicanismo y el protestantismo, las dos entidades de gobierno que este país tiene para regirse. Aquí vemos en 2 de Reyes capítulo 15 versículo 19 versos 20. Entonces Pul, rey de Asiria, invadió el país y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata, 34.000 kilogramos, para que le ayudara a confirmarse en el reino. Y Manahem impuso este dinero sobre todos los poderosos y opulentos de Israel, de cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país. Manahem es el rey de Israel. Nótese de que hubo un momento en que el rey de Asiria no tocó al pueblo de Dios, es decir, obviamente exigió un porcentaje, exigió un impuesto de los hijos de Dios para que pudiese él simplemente pasar de paso y no tocarlos. Quiere decir que en su momento la iglesia de Dios va a caer ha caído en ese sistema. Estar en paz con el poder civil, hacer algunas concesiones para que no haya ningún problema. Es que está haciendo concesiones porque está recibiendo beneficios. Obviamente. Entonces va a hacer algunas concesiones en su momento. O ha hecho concesiones ya Aquí en España en su está haciendo momento. concesiones. Con este poder. Asiria causó gran influencia en el pueblo de Dios. Y créame, gran influencia. Es más, tanto así que el sistema de gobierno que la iglesia tiene es el mismo sistema de gobierno que Estados Unidos tiene. Es un sistema democrático representativo. Esdras 4:2 dice: vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a ayudarles porque igual que vosotros buscamos a nuestro Dios y a él sacrificamos desde los días de Esar Edom, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Celebraron con regocijo la fiesta solemne del pan sin levadura durante 7 días, por cuanto el Eterno nos había alegrado y había dispuesto en favor de ellos el corazón del rey de Asiria, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. O sea, hubo un momento que Asiria tendió la mano al pueblo de Dios. Pero hay otro escenario donde el pueblo de Dios es usado, donde el reino de Asiria es usado para poder esparcir a los hijos de Dios sobre la faz de la tierra.
Pero ahora viene la fase de la opresión. Es la fase cuando todo lo que te he dado ahora me lo tienes que devolver Con intereses. con intereses y creces. Aquí es cuando ya el león ruge, ¿no? Cuando ya dice, no, lo que yo te di no fue gratis, debes reembolsar ya. Entonces dice en el versículo, dice el verso 12 del capítulo 31 de Ezequiel. Y los extranjeros, los violentos de las naciones, le han cortado y lo han abandonado. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los ríos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre sus ruinas habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que están junto a las aguas, ni levanten su cumbre entre las espesuras, ni en sus ramas se paren por su altura todos los que beben aguas, porque todos son entregados a muerte, a la parte más baja de la tierra, en medio de los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. ¿Qué es lo que ahora viene Dios a describir? Después de que ha descrito a un país, a una nación fuerte, poderosa, viene ahora a describir su caída. Después de ser el más grande sobre todos, llegará a ser lo más bajo sobre los demás. Después que las aves anidaban en su copa, ahora deben anidar sobre sus ramas caídas. Dice Patriarcas y Profetas en la página 268. Pero los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para beneficio de la humanidad, llegaron a ser el azote de muchas tierras. ¿Qué llegaron a ser? Azote de muchas tierras. Cuando ya está en la etapa ya egocéntrica, cuando él cree que es superior a todos. Azote. ¿Qué entienden por azote? Un castigo. Llegaron a ser un castigo para las demás naciones. Un azote, una opresión para las demás naciones. Al punto que si no sigues mis líneas, yo te tumbo, te elimino. Y eso lo podemos ver incluso a cada paso. Cuando vemos que las naciones no se le quieren someter. Vimos hace poquito lo que hizo con el Irán. Le mató a un general prominente del país. ¿Y qué? Aquel hizo la mentira de que le tiró unos misiles allá y puro teatro. ¿Qué puede hacer? No hay mucho. Ha mandado 400 marines. 4.000. 4.000. Sí, ha mandado 4.000 marines rápido. Quizás era la excusa que quería para mandar cantidad de soldados. Hay 150.000 marines en Arabia Saudita. Tiene soldados alrededor del mundo, bases militares en países estratégicas. Es decir, que están ahí permanentes. Solo a 40 kilómetros de nuestra casa hay 3.000 militares americanos. En Turquía. Sí, están ahí. 3.000, solo allí. Creo que España tiene bases militares también norteamericanas. Sí, claro. No lo sé. Creo que sí. En Honduras hay una. Imagínense ahí que ahí no hay ni un... No hay mucho que tener. Le ha metido una base militar también. Es decir, sus ramas están por todos lados. Son opresores, es decir, no les importa. En Honduras hace
un par de años atrás hubieron elecciones presidenciales y iba de favorito un socialista. Y como usted sabe de que el socialismo con Estados Unidos son enemigos. Y como tienen su base militar, hermanos, hicieron un desastre. Es decir, hicieron unos movimientos ahí feos y fraudulentos a vista de todo el mundo, para poner a lo que ellos dijeron, y hubo protestas, muertes aquí, no les importó, porque tienen una base militar, tienen que defender sus intereses y no les importa lo que piensen. Es decir, han llegado a un punto donde te sometes, o si no, te someto. Una opción. ¿Te sometes o te sometes? Ese es el poderío que él tiene en la actualidad. Una influencia sobre las naciones. Un poder sobre las naciones. Entonces dice, llegaron a ser el azote de muchas tierras. A imponer. A crear dolor, sufrimiento, a medida su ego y su corazón se va subiendo hasta las alturas de sus ramajes. Dice, llegaron a ser el azote de muchas tierras, despiadados, sin consideración para Dios ni para sus semejantes. Se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de los dioses de Nínive, a los cuales ensalzaban por sobre el Altísimo. Se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones. Ya día a día se va viendo la forma como ellos actúan para imponer una idea a las demás naciones. Por ejemplo, la famosa idea de ¿cómo le llaman? De la unión de hombres y hombres. De la homosexualidad. Su epicentro fue allá empezó. Y según el gobierno, este gobierno es contra eso, pero el anterior lo empezó a promover, empezó inclusive a mandar embajadores homosexuales a las diferentes delegaciones del exterior. Y empezó a restringir ayudas, préstamos a países que no querían implementar la misma política de la igualdad de género, le llaman. Sí, igualdad de género. Porque ¿cómo se llama? Lo ocultan bajo un derecho del ser humano, supuestamente. Este es el antitipo del primer ataque a la familia que hizo Satanás. Yeah. Entonces, nótese de que ellos actúan así, es decir, obligan a las naciones a que sigan su idea, sus ideologías. Y las obligan a través de tratados, las obligan a través del comercio, de las riquezas. Es decir, si tú no pones este sistema, o no haces ley esta ideología, no hay ayudas para ti. Y les restringen ayudas. Y las naciones, como están cobijadas bajo su abrigo, ¿qué hacen? Se humillan y empiezan ¿a qué? A formular leyes que violan los principios de la libertad de los seres humanos, porque esa sí la imponen. Es decir, se dice que debemos respetar a la persona que cree en eso, pero nos obligan a respetar, nos obligan a aceptar. O sea, es una libertad camuflada. ¿Qué impone? ¿Eh? ¿Qué impone? ¿Qué impone? En las escuelas en los Estados Unidos está prohibido hablar de religión, pero hay una clase específicamente de la igualdad de género.
Es decir, te obligan por un lado, obligan al religioso a que no sepa de religión, pero por el otro lado, y que está bien, es decir, yo pienso que la religión no es algo que debe de ser impuesta tampoco, sino que cada quien individualmente debe aceptar la religión, pero no es tampoco algo malo que pueda afectar para mal a alguien. Pero, por el otro lado, sí te están obligando a que aceptes una ideología de género por una clase legalmente constituida en el sistema de educación. Y así, la idea de la evolución que ha generado gran confusión en la humanidad, promovida también por este país, y aunque volvemos al punto, supuestamente no podemos saber nada de religión en las escuelas y en las universidades, pero sí hay clases específicamente de evolución que te obligan a creer lo que te están enseñando. Es decir, despiadados sin consideración para con Dios, ni para sus semejantes, se dedicaron con terquedad a obligar a todas las naciones a reconocer la supremacía de sus dioses, a los cuales ensalzaban por sobre el Altísimo. O sea, este poder, estando en las alturas, estando en la cúspide, llega a un punto de ensalzarse incluso sobre el mismo Dios. Sobre el mismo Dios. Entonces es ahí cuando la profecía describe en el capítulo 13, versículo 11, que este poder va hablando como dragón. Se apagó. Se apagó porque se acabó la batería. María. Entonces, Baja. va hablando como dragón. La pregunta es, ¿está hablando ya como dragón? ¿Has oído? Aún no, se dirige a esa dirección. Bájate el cable del ordenador. Está dando señales de lo que va pronto a hacer. Pero cuando él finalmente termina hablando como un dragón, es cuando finalmente impone sobre las naciones de la tierra una ley que va en contra de la religión, que es lo que se llama la famosa ley dominical. Así es de que, según la cita que leímos, llegó a ser un azote, se convirtieron en despiadados, dejaron de ser misericordiosos con terquedad, obligaron a las naciones a adorar a los dioses de Nínive sobre Dios y se ensalzaron aún sobre el mismo Dios. Entonces dice Ezequiel 31, 11 al 12, lo que leímos: yo lo entregaré en mano del poderoso de las naciones, para que lo trate de acuerdo con su maldad. Yo lo he desechado, y extranjeros, los más feroces de las naciones, es decir, quiere decir que otros poderes de la tierra lo talarán y le abandonarán. En el libro de Profetas y Reyes, libro de Profetas y Reyes, en la página 270, dice lo siguiente: grande fue la gloria del reino asirio, grande, y grande fue su caída. El profeta Ezequiel, llevando más adelante la figura de un noble cedro, predijo claramente la caída de Asiria por causa de su orgullo y de su crueldad. El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección. El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. Miren lo que dice la inspiración. El orgullo de Asiria
Y su caída debía de servir como lección objetiva hasta el tiempo del fin. Acerca de las naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él. Dios pregunta: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja. Esto se aplica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos, sino también a las naciones de hoy que no cumplen el propósito divino. Se aplica allá y se aplica aquí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque la inspiración está hablando de naciones. Ya no solamente nos está hablando de una nación. Lo que quiere decir es que hay otras naciones que juntamente con Asiria caerán. Otras naciones que por su íntima conexión con esta nación, también en el día de su caída, juntamente con ella, caerán. Por su soberbia y por su orgullo. En el libro de Isaías 10, vamos a ir todos a ese libro. Isaías 10, del 12 en adelante. ¿Qué es lo que Dios planea hacer antes de que esto ocurra? Pero acontecerá, Isaías 10, 12 en adelante, pero acontecerá que después que el Señor hubiera acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, visitaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Cuándo es que él visita la altivez del rey de Asiria? Cuando su obra haya acabado en Jerusalén y en Sión. Entonces él va a visitar Cuando la altivez el sellamiento ya del rey de Asiria. Cuando el sellamiento de la gran multitud haya concluido, entonces Dios visita la altivez del rey de Asiria. Perdón, cuando el sellamiento de los 144.000, estoy en otro punto. Cuando el sellamiento de los 144.000 haya concluido y la obra en Sión se haya realizado, entonces Dios visita al rey de Asiria. Y digo de los 144.000 porque ¿dónde es que se encuentran parados los 144.000 cuando Juan los ve? Sobre el monte Sión. Apocalipsis 14.1. Apocalipsis 14.1. Miré y aquí el Cordero de en pie sobre el monte Sión y con él a 144.000 que tenían el nombre de su padre y de su hijo escrito en su frente. Cuando termine esa obra, entonces Dios visita al rey de Asiria. Entonces dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los términos de los pueblos, y saqué sus tesoros, y como hombre valiente derribé a sus habitantes. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala o abriese su boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la tierra contra el que la mueve,
como si el bordón se levantase contra el que lo levanta, como si se levantase la vara, como si no fuese leño. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de su fuego, como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Consumirá la gloria de su bosque y de su campo fértil, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedaren en sus bosques serán en número que un niño los podrá contar. Quiere decir que los va a talar. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado en Israel, cuando esto ocurra, los que hubieran quedado en Israel y los que hubieran quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Santo de Israel. Quiere decir que los hijos de Dios se habían apoyado en ese árbol. Pero en ese tiempo, cuando Dios lo derribe, y cuando Dios derribe los demás árboles que han de ser derribados juntamente con este árbol, dicen los hijos de Dios, los que hayan quedado en Israel, es decir, el remanente, nunca más se apoyarán en este árbol, sino que su apoyo y su fundamento estarán en el Santo de Israel. Verso 21, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios Todopoderoso. Dice el verso 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Dios de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Dios de los ejércitos, dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su bordón a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor y mi enojo para la destrucción de ellos. O sea, en el momento cuando este poder habla como dragón, él va a levantar su vara contra los hijos de Dios. Y va a ser azote del pueblo de Dios. Pero dice de que no deben temer a Asiria. Porque así como hirió a Egipto, así también lo herirá a él. Y dice, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará el furor de mi enojo para destrucción de ellos. Y el Señor de los ejércitos levantará azote contra él, como en la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como en Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y que su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido por causa de esta unción. Entonces lo que Dios está advirtiéndole a Asiria es que su caída es inminente. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es que no debe de temer a Asiria, que debe aprender a confiar en su Dios, que así como azotó a Egipto, lo va a azotar también a este. Todo este evento, profetizado por el mismo profeta Isaías, que es uno de los profetas que la sierva de Dios nos dijo que debemos ponerle atención, porque escribió más para nosotros que para el tiempo de él. Todos estos elementos deberán encontrar su cumplimiento en el momento cuando este poder esté ya al punto de ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? ¿Abandonar qué? Cuando llegue la orden de Dios. Abandonar a Siria. Cuando sea el momento de que el remanente deba salir. Y dice Isaías, capítulo 11. Versículo 11, dice, que acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá a extender su mano
por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado, ¿dónde? De las naciones. De Asiria, de Egipto, Patros, Etiopía, de Elán, Sinai, Hamat y de las islas del mar, es decir, los otros árboles que estaban bajo el umbral de Asiria. Dice el versículo 16, habrá camino para el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hace Dios? Antes de eliminar o desbaratar a Siria, llamar al remanente de Israel a que abandone a Siria. Y de todas las naciones que están bajo el amparo de Asiria. Debe de volver. Y el versículo 12 del capítulo 11 de Isaías dice, y levantará pendón a las naciones. Es decir, un reino está cayendo mientras que Dios está levantando otro reino que será el nuevo pendón a las naciones. Y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, es decir, del mar, de la tierra y de todos los árboles donde se encontraban. Es decir, de todo el planeta. Y mas volarán sobre los hombros, versos 14, de los filisteos al occidente. Saquearán también al oriente, Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y el Señor secará la lengua del mar de Egipto, y con su fuerte viento agitará la mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen con él a pie. Es decir, de ser necesario, Dios va a hacer todo lo que esté en sus manos para volver a recoger sus hijos que aún quedan en Asiria. Isaías 30, voy terminando ya. Isaías 30. Isaías 30, 30. Y el Señor hará oír su voz gloriosa y hará ver el descargar de su brazo con la indignación de su ira. Llama de fuego consumidor, con tormenta, tempestad de piedra y de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Señor será quebrantada. Y en el capítulo 31, es el último verso que vamos a leer, dice algo impresionante, hermanos. El capítulo 31 de Isaías, en el versículo 6 al 8, la inspiración nos dice cuándo es que Asiria finalmente cae por completo. ¿Cómo? ¿De quién depende de que Asiria llegue a su fin? De que ese poder que ha sometido a las naciones finalmente lleguen a su fin. Dice el versículo 6 al 8. Convertíos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata, no de hombre, de plata, y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadores. Entonces el asirio caerá a la espada, no de varón, y lo consumirá a espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. ¿Cuándo es que Asiria cae? Cuando el hombre abandone sus ídolos. Entonces Asiria
caerá cuando el hombre abandone sus ídolos. Y no caerá por espada de hombre, no caerá por espada de varón, sino por la espada de ¿quién? Por la espada de Dios. Es Dios mismo quien la derribará. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a todos a evaluar nuestras vidas. Dice que Asiria cae cuando el hombre abandone sus ídolos. Quiere decir que hay un proceso que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Debemos ver cuáles son nuestros ídolos. Hay ídolos diversos. Hay ídolos, no todos son los mismos. Cada quien puede tener el suyo. Pero son ídolos. Y debemos en ningún momento decidir abandonarlos. Esa es la señal para que así le caiga. Cuando el hombre abandone sus ídolos. Que Dios nos dé fuerza y nos ayude a lograr el plan de Dios, hacerlo una realidad en nuestras vidas. Vamos a